Hola chicos, buenas tardes. Bienvenido este día jueves a todos mis tutoriales de segundo I. Tenemos acá la experiencia de aprendizaje número 2 y la actividad 1. De esta semana lo que vamos a hacer es identificar nuestras habilidades para afrontar el contexto actual y fortalecemos nuestra autonomía. Su competencia es construir su identidad. ¿Cuál es el propósito de esta actividad que vamos a hacer? Vamos a identificar sus fortalezas, habilidades para afrontar las dificultades que se presentan en el día a día y así fortalecer la autonomía. Bien, como ustedes saben, entonces siempre en cada actividad vamos a tener un caso, ¿correcto? Una historia, un acontecimiento. En este caso vemos acá al estudiante Carlos, ¿sí? Que vive con su abuelita, con su papá, y su familia diseña y elabora retablos ayacuchanos, ¿ya? Entonces, en los tiempos libres, el año pasado, dice él le dijo a su abuelita que también quería diseñar uno. Entonces, su abuelita se alegró mucho. eh, Él quería hacer algo nuevo y original, pero no se le ocurría ninguna idea y le preocupaba mucho equivocarse y no cumplir con las expectativas de su abuelita. Entonces, él está hablando, ustedes tienen que leer esta historia, yo lo estoy resumiendo nada más, ¿ya? Él dice que se sentía muy frustrado cuando empezó a pitar y las cosas no lo salían bien, ¿ya? En ese momento dice que se sintió desmotivado, pensaba que no servía para eso y las cosas no le salían bien, ¿correcto? Y no era creativo, eso es lo que él pensaba. También dice que su papá le observó y habló con él y le comentó que él también empezó a diseñar sus primeros retablos y se equivocó mucho. Incluso ahora cuando intentaba algo nuevo no siempre le salía a la primera. Entonces su papá también le cuenta su experiencia. Dice que le aconsejó que miren en su interior y descubra sus habilidades, que no se rinda y que siga intentando, porque solo así podrá llegar a concretar nuevas ideas. Además, una vez que descubren en qué es bueno, va a creer mucho en él. Después de esta historia tú tienes que leerla, ¿correcto? Yo ya te leí más o menos de qué se trata y tienes que contestar estas tres preguntas, ¿ya? Estas tres viñetas. ¿Crees que es importante descubrir nuestras habilidades? ¿Por qué debemos creer en ellas? ¿Crees que todos podemos ser creativos? ¿Por qué? Y descubrir nuestras habilidades nos permite fortalecer nuestra autonomía. Estas preguntitas, por favor, también las respondes en tu cuadernito. Entonces, acá nos centramos ya en los conceptos y ya un poco analizando lo que le pasó a Carlos. Entonces vemos que todas las personas no tienen las mismas características, ¿correcto? Somos diferentes y hay personas que nos agradan o otras que no. Y tenemos diferentes habilidades. Entonces, todas personas somos buenos para algunas cosas y quizás para otras no. Eso no tiene que hacernos sentir menos, por el contrario, debemos identificar nuestras habilidades personales para así poder enfrentar los diferentes desafíos que se nos presentarán en la vida. Por ejemplo, así como Carlos, ¿no? Muchas veces nuestra inseguridad sobre sí mismo lo suficientemente buenos y valiosos nos genera miedo o frustración. Entonces eso es natural, jóvenes, ¿ya? El miedo, la frustración es natural. Como dicen también, no hay que, en este caso, sentir frustración o miedo si es que en algo fracasamos, ¿no? Al contrario, eso nos ayuda y la práctica también es importantísima, ¿no? Porque una vez fallaste, quiere decir que ya no lo puedas hacer, ¿no? Al contrario, la práctica es muy importante también si tienes que hacer algo que te gusta. Un aspecto fundamental para vencer estos miedos es aceptarlos de manera genuina, ¿no? O sea, aceptarnos de verdad, de cómo somos, de cómo es que nosotros creemos en nosotros mismos, ¿ya? Entonces, hay que aceptarnos con nuestras imperfecciones y ser amables con nosotros mismos o mismas, ¿correcto? De esta manera
seremos capaces de crear ambientes de todos y todos colaboraremos. Entonces, es posible que las actitudes de otras personas nos puedan hacer sentir poco valiosos. Claro, por eso es importante conocer nuestras fortalezas y habilidades para no dejarnos desanimar. Las otras personas jóvenes, miren, pueden de repente quizás no tener empatía, no ser solidarios o a veces, muchas veces, equivocarse al tratar de hablar de nosotros si no nos conocen realmente. Pero tú eres el que te conoces más y tú eres el que puedes valorarte cada vez siendo más o teniendo más fortalezas y habilidades, solamente tú nada más lo conoces. ¿Ya? Por eso dice, cuando cometamos un error o nos equivocamos, sintemos poco que somos valiosos o valiosas, ¿no? Esto no es así, ya les estoy diciendo. Todo lo que nosotros podamos hacer, la mayoría de gente es natural que tengamos miedo al fracaso o que nos equivocamos, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que nosotros podamos tener de repente alguna, no seamos imperfectos o no seamos seguros, al contrario, esto nos hace más fuertes al equivocarnos porque podemos aprender más. Y todos nos equivocamos, pues jóvenes, ¿correcto? Todos nos equivocamos. Así que nadie es perfecto y así poco a poco aprendemos. Entonces, ojo a esto. Las habilidades personales son todas aquellas destrezas, ¿no? Destrezas, ojo, que tiene una persona para ejercer determinada actividad. Cada uno de ustedes, estimados tutoriados, tienen su habilidad. Todos no son, tienen las mismas destrezas o no tienen las mismas habilidades. Por eso vamos a reconocer el día de hoy tus habilidades, tus destrezas, para que puedas ver y tengas éxito en la vida o también puedas seguir reforzando lo que en este momento estamos pasando, ¿cierto? Y de repente te has dado cuenta que tienes alguna habilidad o has descubierto alguna actividad o si no, lo descubrirás el día de hoy. Entonces, son esenciales las habilidades personales para conseguir algún objetivo en la vida que nos lleve al éxito, ¿correcto? Y está. Reconocer nuestras habilidades es parte de saber quiénes somos y nos ayuda a reforzar nuestra autoestima. Por supuesto, la autoestima es muy importante, jóvenes. Solamente ustedes son únicos, valorados, valorables, ¿sí? Que tienen que eh, pensar en sí, pensar que ustedes pueden, pensar que ustedes eh, tienen alguna habilidad personal. Otro, todos y todas podemos ser creativos, todos, ¿ya? Nada de que no, que mi amigo sí, yo no, no, al contrario, todos podemos tener esa capacidad para ser creativos. Por lo tanto, desarrollarlo a lo largo de nuestra vida a través de diferentes estímulos y actividades. Tienes que saber que esa habilidad lo vas a desarrollar de acuerdo a tu práctica en tu vida, ¿no? En el mundo actual, por ejemplo, que estamos ahora, ¿no? Lleno de cambios, incertidumbres, novedades, cada vez es más decisivo el papel de la creatividad. Sí, ahora pues tenemos después esto, o bueno, en esta pandemia que todos estamos pasando, ¿no? En esta modalidad, todos hemos tenido que adaptarnos, todos hemos tenido que ser creativos para que nos vaya bien, ¿no? De repente muchos de nosotros nos hemos equivocado, pero estamos aprendiendo poco a poco y estamos yendo por el camino de lo bueno para poder en este caso, identificar sus o reconocer sus habilidades, qué es lo que hacen bien, ¿correcto? Entonces, el papel de la creatividad es un rol que juega en nuestra capacidad para adaptarnos y dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos en el día a día, ¿sí? En el día a día. Entonces, miren, estimados estudiantes, hoy te vas a dar cuenta, ¿sí? De cuáles son tus habilidades, ¿correcto? Tu creatividad, cómo es que cada uno puede identificar y puede darse cuenta qué es lo que tiene, ¿no? Su gran fortaleza. También tiene que ver, por ejemplo, los cambios físicos, emocionales y sociales que vivimos afrontando hacen que perdamos la confianza en nuestras propias posibilidades. Sí, estas cosas pasan, pues, ¿no? Los cambios físicos,
sea ya en lo que respecta a tu eh, parte físicas de tu cuerpo, ¿no? Emocionales, quiere decir, por ejemplo, las emociones, las tristezas, las alegrías, las frustraciones, todo eso tiene que ver mucho, ¿no? No puedes sentirte mal en algo que de repente hiciste o no te salió bien, ¿no? Y sociales es con en tu contexto, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, ¿no? En tu barrio, etcétera. Entonces es importante reconocer nuestras capacidades para poder afrontar las dificultades y tomar el control de nuestra vida. Aquí juega un papel fundamental la comunicación de papá, mamá o una persona de confianza, ya que en esta etapa las figuras adultas son un referente para ayudarnos a desarrollar confianza en nuestras capacidades y en el entorno en el que vivimos, y así promover nuestra independencia y autonomía responsable acorde a nuestras prioridades. Siempre hay una persona mayor que te aconseja, siempre hay una persona mayor que tú sigues el ejemplo, lo bueno de esa persona, y hay alguien que también te pueda aconsejar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Miren, primero vamos a poner en práctica, ¿ya? Lo que hemos aprendido, las habilidades, la destreza que cada uno tiene, ¿sí? Entonces vas a encontrar acá una lista y vas a escoger o subrayar alguna de las frases, ¿correcto? Por ejemplo, en el uno, si ninguna de las dos frases presentadas te describe, puedes dejarlas sin señalar. Entonces, iniciamos, ¿no? En la uno dice, abierto a experiencias nuevas. O sea, si tú de repente aceptas las cosas que vienen, no te frustras, ¿no? Otra, me gustan las rutinas. Por ejemplo, si es que estás acostumbrado de repente a una sola cosa y los cambios te afectan, entonces tú de repente estarías acostumbrado a una sola rutina y nada más, ¿no? No podrían cambiarte en otra cosa más que en lo que siempre vienes haciendo. Soy extrovertido y social, o sea, eres alegre, social, te desplayas, hablas con todas las personas, hablas lo que sientes. Eres introvertido y prefiero estar solo en grupos o pequeños. Entonces, casi personas que a veces no hablan mucho, ¿no? Hablan poco o solamente tienen un amigo, bueno, etcétera. Me acomodo a cómo piensan y actúan mis amigos. Entonces, o no me importa pensar y actuar diferente. ¿Cuál de esos dos prefieres tú? 4. Me gusta expresar mis emociones o prefiero guardarme mis emociones. Ajá, entonces cualquiera de las dos puedes elegir, ¿no? 5. Prefiero leer un libro o ver una película, prefiero jugar deportes con mis amigos. 6. Me gusta estar alrededor de gente como yo o me gusta estar alrededor de gente distinta a mí. Ajá, cualquiera de eso. Entonces, ahora, después que has escogido y has subrayado, porque tienes que subrayar cualquiera de estos, bien sea la primera parte o después del slash, cualquiera de estos, por ejemplo, tú eliges abierto a experiencias nuevas o me gustan las rutinas, entonces tú subrayas. Pero acá también dice que si tú no tienes ninguna de estas frases presentadas, te describes. Si ninguna de estas frases presentadas te describe, entonces lo puedes dejar ahí. Después de que has seleccionado ya cualquiera de estas frases, tanto antes del slide como después del slide, porque tienes que elegir una nada más, de antes o después del slide, ya, lo tienes que registrar en la primera fila. Por ejemplo, dice, registra en la primera fila dos habilidades que lograste identificar. ¿Ya? Estas son habilidades, ojo, ya, estas son habilidades. Si tú escogiste alguna de estos seis, escogiste dos, escoge dos, ¿ya? Y le colocas tal y como está, ¿no? Por ejemplo, si tú hiciste soy extrovertido y social, le pones acá. Si me gusta estar alrededor de la gente como yo, también. Entonces, es otra habilidad. Me acomoda como piensa y actúa, es otra habilidad. Prefiero leer un libro o ver una película, es otra habilidad. Pero esas habilidades tú tienes que reforzarlas escribiendo o respondiéndote a esta pregunta. ¿Cómo mis habilidades me pueden ayudar a superar alguna dificultad o reto? O sea, esa habilidad que pusiste acá, cualquiera de esos dos que has elegido, tienes que colocar cómo es que eso te puede ayudar ya a superar alguna dificultad o reto. Esa habilidad que pones acá, entonces tienes que acá sustentar con tu respuesta. Vamos ya cerrando con las ideas claves, o sea, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a identificar y poner en práctica nuestras habilidades, ¿correcto?
nuestras habilidades, ¿ya? Nos permiten afrontar los distintos retos que se nos presentan en el día a día, ya sea de forma personal, familiar y en la comunidad. Todas estas cositas, por favor, también lo leen, ya porque son palabras o ideas claves de todo lo que hemos venido diciendo. Es posible que algunas personas crean que cuando hablamos de creatividad siempre se trata de ideas u obras como las de Leonardo da Vinci, Picasso, Einstein. No nos equivoquemos. Pero esto no es verdad, ¿no ves? La creatividad está en la resolución de problemas cotidianos en el día a día. Exacto. La creatividad es cuando tú solucionas algún problema, ¿no? Vistes la forma, la manera de cómo solucionar y bueno, pues si no te lo dijeron y tú mismo lo hiciste, ya fuiste creativo. Finalmente, Finalmente la creatividad es tan importante para nuestro desarrollo personal como el de nuestra sociedad. Por ello debemos poner en práctica nuestro pensamiento creativo en toda acción que aprendamos. Muy bien, entonces después que ya vimos las ideas principales de lo que hemos estudiado sobre habilidades, sobre nuestras habilidades, fortalezas, tenemos acá un cuadrito de autoevaluación en donde tienes que marcar con una X mucho más o menos, mucho más o menos o poco. Por ejemplo, valoro la importancia de reconocer mis habilidades personales, entonces tú pones acá si es mucho, más o menos o poco. ¿Correcto? Y al final vas a poner un compromiso, ¿ya? Ahora que hemos reflexionado sobre el tema, te animo a escribir un compromiso personal en el cual asumirás para poner en práctica lo aprendido en la actividad de hoy. ¿Correcto? Acá siempre su compromiso, no se olviden de esta semana. Muy bien chicos, entonces las preguntas, cualquier duda, en el WhatsApp estaremos despejando toda duda que ustedes tengan respecto al tema, que es identificamos nuestras habilidades para afrontar el contexto actual y fortalecemos nuestra autonomía. ¿Correcto? Ya saben, la autonomía de ustedes mismos, chicos. Una autonomía buena, una autonomía que ustedes se sientan bien, ¿ya? Para que puedan ustedes afrontar cualquier contexto, ese es muy bueno. Tener sus propias ideas creativas para solucionar algún problema. Entonces, chicos, eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias.